Muy buenos días, bienvenido a este su espacio, Acceso a la Información. El señor Fabio Cabral no nos va a poder acompañar en el día de hoy. Sin embargo, vamos a tratar de hacer un programa informativo, noticioso y de comentarios. Y vamos a dividir este programa en distintos segmentos. Panorama nacional, obviamente, que no podemos dejarlo de lado. La situación de la frontera en Haití, las pretensiones, sobre todo de la comunidad internacional, de instalar campos de refugiados en la República Dominicana, y un aspecto muy importante, la decisión firme del presidente de la República de rechazar esos campos de refugiados y de todo el liderazgo político y empresarial de la República Dominicana. Tampoco podemos dejar de lado lo que es el entorno internacional a raíz de la situación que vive Medio Oriente y la guerra de Ucrania, porque nos afecta directamente a nosotros. En el marco de todos estos comentarios vamos a tratar de orientar, de informar a la ciudadanía. Así que vamos a arrancar, a iniciar este programa con los debates que se han venido desarrollando en la República Dominicana en el marco de este proceso electoral, con las propuestas de los candidatos presidenciales de la República Dominicana en una serie de escenarios que son sumamente importantes porque son escenarios que reúnen y que recogen la mayoría de los actores económicos y sociales de la República Dominicana. Pero antes de eso quiero destacar, quiero de verdad que felicitar el grupo de Medio Panorama, donde está este programa, este canal 32, en la persona de su CEO, Miguel Medina, por la iniciativa de iniciar un debate con los candidatos presidenciales emergentes. Ellos también van a tener su voz acá en el canal 32 y quiero destacar esto porque el grupo de Medio Panorama, que es un medio informativo multimedia, no solamente de televisión, sino también a nivel de periódico digital y periódico físico, como es el caso del periódico Panorama que podemos ver acá, recoge acá en su portada, de este lado, los candidatos presidenciales de los partidos emergentes que van a participar en este debate importantísimo, en un acuerdo que se ha logrado desarrollar con el grupo Listín Diario, con Somos Pueblo, BTV, Canal 32, periódico El Panorama y grupo de Medio Panorama. Los anfitriones de este debate serán nuestro compañero y amigo Ricardo Nieves, compañera Ivonne Ferrera y Ricardo Ripoll serán los anfitriones, los panelistas, y participarán los candidatos presidenciales Virginia Antares, Carlos Peña, María Teresa Cabrera y Fulgencio Severino. Destacar esta iniciativa del grupo de Medio Panorama en la persona del señor Miguel Medina. Miren, yo creo que la democracia se construye con la participación. No hay forma alguna que podamos tener una democracia de calidad si no podemos concentrar un alto nivel de participación. La iniciativa de la Cámara Americana de Comercio, que hace este tipo de encuentro cada 4 años en el marco de las campañas electorales, nos brindan a nosotros tener la oportunidad de escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales, sobre todo de los partidos mayoritarios. Y como hemos visto, ahí participaron el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, quien tuvo la oportunidad de delinear en líneas generales, valga la redundancia, en lo que son los aspectos económicos, la línea básica de su plan económico, de su programa de gobierno, pero sobre todo el modelo económico que quiere instaurar con su visión una vez llegue a la presidencia de la República. En ese escenario
habla de la necesidad de trabajar duramente con el sector productivo nacional, sobre todo relanzar el sector productivo nacional, disminución de tasas de intereses, que es fundamental, eliminar el 5%, el 1.5% del anticipo, sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa, en la MIPYME, porque resulta que las MIPYMES representan el 90%, apenas el 10%, perdón, de las recaudaciones fiscales, las micro, pequeña y mediana empresa. Sin embargo, el 10% de las grandes empresas representan el 90% de las recaudaciones fiscales que se originan a través del pago del anticipo. El anticipo no es más que la renta que usted paga durante este año fiscal, por ejemplo, 2024, a impuestos sobre la renta. Esa misma renta usted tiene que pagarla el año que viene, independientemente que usted tenga ganancia o no tenga ganancia. Para las pequeñas industrias, la pequeña empresa, le es difícil establecer un ritmo permanente de facturación o de producción que le permita tener unos niveles de pago de impuestos o de rentabilidad para el pago de impuestos sostenible durante el tiempo, porque la micro, pequeña y mediana empresa son muy vulnerables y están sujetas a una serie de situaciones y de variables que se producen y se dan afectando directamente no solamente la productividad, sino también su rentabilidad. Y pongo de ejemplo el alto costo del dinero, que es un ingrediente fundamental para usted aumentar el nivel de productividad en una empresa, y el otro ejemplo es los altos costos de la facturación eléctrica, que representa cerca del 30% de la producción, el 30% de los costos de producción. Entonces, si usted en este año le paga impuestos sobre la renta, 1 millón de pesos en pago de impuestos en función de la renta que usted obtuvo, el año que viene, impuestos internos prorratea ese 1 millón de pesos en 12 meses. Y usted tiene entonces que comenzar a pagar cerca de 80,000 pesos mensual hasta completar el 1 millón de pesos, que le permite entonces, o 70,000 pesos, perdón, 80,000 pesos, que le permite entonces pagarle de anticipo a impuestos sobre la renta ese 1 millón de pesos. Ese 1 millón de pesos. Entonces ahí entra el nivel de contradicción y los problemas que tienen sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa. Por eso, el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana apunta a la necesidad de modificar ese proyecto de ley, someter un proyecto de ley de modificación que abarque solamente la pequeña y mediana empresa para discriminar. La propuesta del presidente Leonel Fernández insiste en mejorar el gasto de calidad. El presidente Leonel Fernández entiende que tiene que haber un modelo económico mucho más inclusivo, con mayor gasto de calidad, un modelo económico que permita relanzar la producción nacional, que permita relanzar la producción local y que garantice también un mayor nivel de inversión. La mayoría de todos los partidos políticos coinciden, porque ninguno ha negado el modelo económico que ha tenido. No lo ha negado Abinader, que es el último en gobernar, no lo ha negado Leonel Fernández, que le fue exitoso, y no lo ha negado Abel Martínez, que aunque no estuvo en el Ejecutivo, fue presidente de la Cámara de Diputados y obviamente que tenía un vínculo en la aplicación de políticas públicas en esos gobiernos. El presidente Luis Abinader estableció una serie de retos de cara al futuro, más que propuestas. Y dentro de esa serie de retos el presidente dijo, bueno, nosotros tenemos la necesidad de la construcción de una reforma sustancial, una reforma tributaria que nos permita tener una sostenibilidad en el crecimiento económico en los próximos 5 años para redoblar el crecimiento económico en un 100%, de manera tal que el Producto Interno Bruto que hoy tiene la República Dominicana, que ronda los 120,000 millones de dólares, dentro de 10 años el presidente estima que podría estar en 240,000 millones de dólares. Yo digo que el Producto Interno Bruto ha crecido
y qué bueno que ha crecido. Nosotros teníamos un Producto Interno Bruto en el año 2004 de apenas 20.000 millones de dólares. Al año 2012 lo triplicamos, lo llevamos del año 2000 de 22.000 millones, 20.000 millones de dólares a 62.000 millones de dólares. Y del año 2012 al año 2020 lo llevamos de 22.000 millones de dólares a 63.000 millones de dólares. Y del año 2012 al 2020 se llevó de 63.000 millones de dólares a 94.000 millones de dólares. De manera tal que nosotros hemos tenido un crecimiento del Producto Interno Bruto, el presidente Luis Abinader llevó ahora el crecimiento económico, lo ha llevado de 94.000 millones de dólares a 120.000 millones de dólares. Hay que entender que el año 2020 fue un año donde la economía recesó mucho como resultado de la pandemia y el Producto Interno Bruto cayó de 94.000 millones de dólares a 88.000 millones de dólares. Y a partir del año 2021 el Producto Interno Bruto ha venido creciendo y nosotros tenemos un Producto Interno Bruto de cerca de 120.000 millones de dólares. Por lo tanto, el modelo económico que hemos venido aplicando desde el año 2004 a la fecha ha sido un modelo económico de los últimos 20 años efectivo que nos ha permitido aumentar el Producto Interno Bruto en 100.000 millones de dólares. En 100.000 millones de dólares. O sea, nosotros tenemos 5 repúblicas dominicanas que las que teníamos en el año 2004, en términos de desarrollo y en términos de crecimiento económico. Y yo creo que en esa línea hay que reconocer la labor del liderazgo político, del liderazgo empresarial y del liderazgo social. Y todos estamos comprometidos con eso. Entonces nosotros felicitamos vehemente la iniciativa de la Cámara Americana de Comercio, de Ángel, que tiene pautado para el día 24 un debate con los candidatos presidenciales, de esta iniciativa del Grupo Panorama, de debate con todo lo que son los candidatos emergentes, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros, es lo que nos va a permitir a nosotros entonces poder discernir entre cuál es el tipo de candidato presidencial que nosotros necesitamos y cuál es el tipo de gobernante que queremos y sobre todo cuál es la visión de cada uno de nuestros gobernantes. Miren, nosotros tenemos que hilar muy fino como país. Yo recuerdo que en los años 90, cuando yo cubría la fuente del Palacio Nacional con el entonces presidente Joaquín Balaguer, yo le hice una pregunta al presidente Joaquín Balaguer sobre el nivel de hostilidad y de acoso a que estaba siendo sometida la República Dominicana en esa época, con una serie de acusaciones en los organismos internacionales, en foros internacionales, y la República Dominicana abocada a sanciones que afectaban ciertamente y que podrían afectar la productividad, como era el tema de violaciones a los derechos laborales. Teníamos una gran dificultad con el problema de los ingenios, con lo que significaba el trato a los braceros haitianos, y la República Dominicana estaba siendo sometida a un bombardeo extraordinario. De acuerdo a la información que yo tengo, a raíz de la crisis que vivió Haití en los años 90 con el derrocamiento del presidente Jean Bertrand Aristide, el presidente Jean Bertrand Aristide obviamente llegó a Haití como un mandatario democrático y se convirtió en un déspota que dividió la sociedad haitiana. Y toda aquella persona que era desafecto al grupo Lavalas, que dirigía en ese momento y lideraba a Jean Bertrand Aristide, fuera sometido al collar del suplicio. Para los que quieren saber lo que es el collar del suplicio, esos individuos agarraban un neumático de un vehículo cargado de combustible y le pegaban fuego y se lo colgaban en el cuello a sus víctimas. Y eso es lo que le llaman en Haití el collar del suplicio.
Bueno, la República Dominicana estaba siendo sometida a una gran cantidad de acusaciones. Jean Bertrand Aristide en la ONU acusó a la República Dominicana de todo. Y yo le hago la pregunta al presidente Balaguer, que qué está pasando con nuestra diplomacia, que por qué nosotros no tenemos una diplomacia mucho más agresiva que permita defender los intereses de la República Dominicana en esos foros internacionales. El presidente, un hombre sabio, me trató de evadir la respuesta, dándome una explicación que en términos personal no me satisfizo. Yo retomo el micrófono de nuevo, recuerdo que fue una inauguración, e insisto con la pregunta, y ahí el presidente habló, ya no con el dote de estadista que tenía cuando me respondió en la primera parte de la pregunta, sino con la carga emocional de un dominicano. Y es ahí cuando el presidente dice que hay planes concretos de Estados Unidos, Canadá y Francia con el concepto de unificar la isla. Y el tema de unificación de la isla no se trataba de única y exclusivamente de provocar una unificación política. Es que habían unos planes más allá de lo que uno podía imaginarse. Y en ese momento, donde aquí había hasta cierto punto algunos niveles migratorios, donde en Haití había hasta cierto punto algunos niveles de estabilidad económica y social, pues se podía entender de que el presidente Balaguer en ese momento estaba exagerando. Entonces, se hablaba también de la invasión de vientres en esa época, muy estrambótico, porque ustedes decían, ¿cómo una invasión de vientres? Bueno, es que están pariendo una gran cantidad de mujeres haitianas en la República Dominicana sin registro. ¿Y cómo después usted va a determinar si ese niño es dominicano o haitiano? Bueno, por toda esa acumulación de hechos ha desembocado en una serie de acontecimientos que hoy la República Dominicana está totalmente a la defensiva y ha pasado a ser de víctima a victimario. Y le cuento, en esa primera etapa Estados Unidos forzó prácticamente a la República Dominicana a que se instalasen campos de refugiados en la República Dominicana como resultado de la crisis que vivía Haití en ese momento tras el derrocamiento de Jean Bertrand Aristide. Obviamente, ¿cómo no va a haber crisis alimentaria en Haití si usted le ha impuesto un bloqueo a Haití? Estados Unidos decreta un bloqueo. Y si hay un bloqueo en Haití, ¿hacia dónde van a venir los haitianos? No se van a morir de hambre, van a cruzar la frontera. Pues en ese mecanismo entonces, ¿qué decía Estados Unidos? No, hay que hacer un campo de refugiados en la República Dominicana, porque los haitianos están huyendo del hambre. Claro que tienen que estar huyendo del hambre porque usted le colocó un bloqueo económico. Entonces no tenía como sentido que usted hace un bloqueo económico a la junta militar que estaba allá, pero quienes sufren las consecuencias son los haitianos, los pobres haitianos. Y en ese escenario Balaguer dice, pero espérate, es que yo no me voy a meter en ese problema. Y donde Balaguer dice, presidente, le vamos a dar préstamos abajo blando. Presidente, a usted le vamos a dar reconocimiento internacional. Acepte los campos de refugiados. Balaguer, la respuesta que le dio fue abrir un cordón, como le dicen, humanitario, una trocha humanitaria hacia Haití. Mándenle combustible, mándenle comida y véndanle todo lo que tengan que comprar a los haitianos. Y le rompió el bloqueo a los Estados Unidos prácticamente, roto prácticamente. Porque ¿cuál era la lógica del presidente Balaguer en ese momento? Si hay un bloqueo hay un bloqueo económico, hay hambruna en Haití, hay escasez de combustible, hay escasez de transporte, ¿hacia dónde van a venir los haitianos? Van a venir hacia la República Dominicana. ¿O qué van a hacer? Van a continuar deforestando la isla, porque si tienen alimentos, ¿con qué van a cocer los alimentos si no tienen el gas? Entonces, en ese escenario, hubo una trocha que le permitió a Haití por lo menos respirar. Ese es un elemento número uno. Elemento número dos, sale el presidente Balaguer, llega Leonel Fernández como presidente de la República. Que hay que disolver el ejército de la República Dominicana porque se va a disolver el ejército de Haití. Y nosotros no tenemos razón para tener una fuerza armada porque vivimos en paz.
y que no podemos tener soldados del ejército dominicano en la frontera. Óigame. Y todo el nivel de presión que ejerció Estados Unidos sobre Haití, usted no puede imaginarse, sobre la República Dominicana para la disolución. Bueno, Leonel le presenta un plan y le dice, no, nosotros vamos a crear el cuerpo especializado de seguridad fronteriza, el cuerpo especializado de seguridad portuaria, el cuerpo especializado de seguridad aeroportuaria, el CESAT, y se creó también luego el cuerpo especializado de seguridad medioambiental. Se crearon 4 cuerpos especializados con los miembros de las Fuerzas Armadas que teníamos. Y ahí lo tenemos, y gracias a Dios que lo tenemos. Pero señores, la presión que recibió Hipólito Mejía, hasta el extremo de autorizar el envío de tropas a Irak. La actual generación no sabe que la República Dominicana formó parte de la coalición internacional que participó en la guerra de Irak para legitimar la intervención que hizo Estados Unidos en Irak en el año 2001 y que nosotros mandamos soldados a Irak. Nosotros mandamos soldados a Irak y formamos parte de esa coalición. Formamos parte de esa coalición. Y la gente se olvida de eso. Y si pasamos de Hipólito y volvemos de nuevo a Leonel con lo que ocurrió con el terremoto, presiones van y presiones vienen. Hay que establecer campos de refugiados. Se le negó. Los propios lo hicieron con el presidente Danilo Medina y hoy lo están haciendo con el presidente Luis Abinader. Correcto por el presidente Luis Abinader. Correcto por el candidato presidencial Abel Martínez. Correcto por el candidato presidencial Leonel Fernández. Correcto por el candidato presidencial Miguel Vargas Maldonado. La República Dominicana no acepta campos de refugiados bajo ninguna circunstancia. Y cuando tenemos entonces a todos estos actores políticos unificados en criterio y en propósito alrededor de un tema tan delicado como eso, tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Nos hemos unificado alrededor de ese tema. La soberanía de la República Dominicana está por encima de eso. Una cosa es el tratamiento migratorio y otra cosa es la instalación de campos refugiados. Y si encima de eso usted observa el nivel de hostilidad que tiene Haití frente a la República Dominicana en la construcción de manera unilateral de un canal para el desvío de las aguas del río Masacre, entonces, ¿qué podemos nosotros concluir? Y hemos venido en escalada. Haití construye un canal, nosotros hacemos una obra de toma, Haití ahora está construyendo un desvío aguas arriba de la vigía. Vamos a ver cuál va a ser el próximo paso nuestro. Vamos a ver cuál va a ser el próximo paso nuestro. Esto tiene que terminar y tiene que concluir, lamentablemente, con quien se llame autoridad en Haití, por lo menos un acuerdo que permite el aprovechamiento de las aguas de esa fuente del río Masacre, como tal lo establece los acuerdos del año 1929. Porque tenemos un ejemplo, y es el canal sobre el río Pedernales. El canal sobre el río Pedernales se construyó un dique, creo que fue en la década del año 1980, si mal no recuerdo, y se construyó en base a ese acuerdo. Y ese dique deriva 1 metro cúbico de agua para la producción de alimentos en Haití y deriva 1 metro cúbico de agua para la producción de alimentos en la República Dominicana. Porque lamentablemente tenemos que llegar a un acuerdo. Tenemos que llegar a un acuerdo. Independientemente de lo que nosotros podamos estar pensando. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es blindar nuestra soberanía. No tener tanta quinta columna antipatria metido en el gobierno, encabezado por el canciller Álvarez, por el señor Lozano, que es director para las inmigraciones. Un hombre que fue a México a defender a unos individuos que se habían robado la identidad de un dominicano, haciéndose pasar por dominicano, siendo haitiano. Y él fue y lo montó en un avión y lo llevó a la República Dominicana a la Corte Interamericana, acusando a la República Dominicana de apatridia.
Y hoy el presidente Luis Abinader lo designa como director del Instituto Dominicano de la Migración. ¿Y qué decir del canciller Álvarez? Y de un grupo de gente que han estado ahí vinculados a esos actores que han vivido todo el tiempo de la miseria haitiana, porque es otro elemento. Toda esa gente vinculada a esas organizaciones no gubernamentales han vivido toda de la miseria haitiana. Han vivido de la pobreza haitiana. Han vivido machacando a la República Dominicana para vivir de la miseria haitiana. Y hoy están enquistados en el poder, hoy están en estructura de poder haciendo todo lo contrario a lo que debe hacer un buen dominicano. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos seguir avanzando en esto. Creo que Migración tiene que continuar su trabajo. Migración no puede detenerse, pero esos oficiales de Migración tienen que tener mayor nivel de autoridad moral, ya que han habido 2 denuncias de violaciones a ciudadanas haitianas que han sido interceptadas por oficiales de Migración. Y eso no puede ser. Aquí hay que dar ejemplos claros. Nosotros no podemos seguir dándole argumento a la comunidad internacional, sobre todo con lo que tiene que ver el tema de impunidad. Recientemente en el Aeropuerto Internacional de las Américas, unos oficiales de Migración agarraron a una muchacha de nacionalidad haitiana y supuestamente la violaron. Ahí está todo documentado. Fueron sometidos a la justicia. ¿Cuál ha sido el curso que ha tomado ese expediente? Nadie lo sabe. En estos días, en el día de hoy, en esta semana, se hace una denuncia. Oficial de Migración se mete en una casa y violan supuestamente a una niña de 14 años. Una denuncia, están ahí. Ahora, ¿qué diablos vamos a seguir nosotros haciendo? Es delincuentes que estamos designando en posiciones tan importantes como esa. ¿Por qué esos individuos que son oficiales de Migración no se someten en un momento determinado a una depuración? No me lo coloquen ahí como políticos, colóquenlo ahí como individuos que están en una labor de patria. Depuren esa persona. Sepan a quienes ustedes colocan una autoridad superior sobre otro ser humano. Porque después nos quejamos de que nos están acusando en los organismos internacionales, pero obviamente tienen que acusarnos porque nosotros como Estado estamos haciendo todo lo que hay que hacer para que nos acusen. Yo voy a ver cuál va a ser la consecuencia de esas 2 denuncias que se han hecho. ¿En qué está la denuncia de violación a una joven de nacionalidad haitiana que entró por el Aeropuerto Internacional de las Américas? ¿Cuál ha sido el curso? ¿Y cuál va a ser el curso de esta denuncia de la violación de una niña de 14 años de nacionalidad haitiana? Y no voy a hablar de la extorsión, porque eso está a la orden del día. Entonces, cuando uno dice ese tipo de cosas aquí, lo acusan que uno es un traidor a la patria, porque para ser pro patria también hay que apoyar lo mal hecho. Para defender a la patria hay que defender al mismo tiempo lo mal hecho. Y todo lo que uno plantea, lo que uno hace aquí o la sugerencia que le dan, es porque usted es un traidor a la patria, como han dicho. Traidor a la patria, mientras individuos revestidos de autoridad pública, representantes del Estado, viven cometiendo atropelía, cometiendo extorsión, recibiendo soborno, acusados de violaciones. Y no se expresa no solamente un sometimiento a la justicia, una sola condena definitiva. Y el Estado nunca en la vida, hay un principio fundamental, el Estado no se puede prevalecer de su propia falta. Después usted no puede venir a decir acá que hay una denuncia en la República fuera del país, porque no entiende que cuando un oficial de migración actúa, está actuando el Estado dominicano. No está actuando un individuo. Cuando un policía actúa en la calle, actúa el Estado dominicano, porque ese señor está revestido de autoridad para representar al Estado dominicano. Cuando un militar actúa, actúa el Estado dominicano. Y si bien es cierto que los hechos no son colectivos, son individuales, entonces para eso viene la demanda, para resarcir a los individuos en daños, y quien representa y quien llevó a ese individuo a esa posición
fue el Estado Dominicano. Entonces, una cosa es la sanción penal, que sí es individual, pero tampoco tendemos las sanciones penales individuales. Entonces, esta sucesión de hechos es lo que nos llevan ahorita a nosotros a una sucesión de acusaciones en foros internacionales. Si queremos defender la patria, tenemos que defender la patria con honor, no con deshonor. Y le hago un llamado al director de Inmigración, a Venancio Alcántara. Tienen necesariamente que saber a quiénes colocan, cuáles son los individuos que usted le entrega un carnet que dice oficial de migración. Eso es como que usted llena el DNI, y que no es el caso, de individuos sin ningún tipo de sedazo, y lo coloque en la calle, o que coloque la dirección de droga un grupo de individuos con un carnet que diga oficial de la DNCD, sin ningún tipo de filtro. Entonces yo creo que eso amerita una respuesta concreta para luego que nosotros no nos estemos lamentando. Haití va a seguir siendo nuestro dolor de cabeza. Nosotros vamos a seguir invirtiendo grandes cantidades de recursos económicos en materia de educación, en materia de salud y en materia de seguridad, que es la tercera pata de la mesa que todavía no nos ha llegado. Preparémonos para el incremento de la criminalidad en la República Dominicana, como resultado de una inmigración desbordante, sin ningún tipo de control, que usted no sabe qué individuo habita al lado de su casa. Bien, señores, miren, el entorno internacional en que se mueve el mundo es un entorno muy volátil, muy peligroso. Probablemente en el momento en que nosotros estemos haciendo este comentario, probablemente ya haya una confrontación directa entre Israel e Irán. Hay una preocupación grave en el mundo. Las escaladas que han venido desarrollándose a raíz del ataque que hicieron las milicias de Hamas a Israel, el contraataque de Israel a Gaza, donde han muerto el ataque de Hamas, de los palestinos, a Israel, provocó más de 2,000 y pico de personas muertas, jóvenes, niños, sin contar la cantidad de personas que han muerto secuestradas. Pero el ataque de Israel a Palestina ha provocado, mal contado, cerca de 40,000 muertos. Y sabía que el 60% de esas personas son niños y mujeres. Niños y mujeres. Los otros son jóvenes que pudieran estar directamente vinculados a la milicia o son milicianos. Como resultado de todo esto, Israel apunta a que quien le está suministrando armas, a Palestina, a Hamas, es Irán. Identifica una reunión de un alto mando de la Guardia Republicana en Siria, que están reunidos en un anexo que forma parte de la propiedad del consulado de Irán en Siria, y bombardea la sede diplomática de Irán. Ahí matan un grupo de oficiales, incluyendo 4 generales de la Guardia Republicana iraní. Ustedes recordarán que hace aproximadamente 2 años y pico, Estados Unidos identificó en un convoy al general Soleimán, que era el comandante de la Guardia Republicana, uno de los tipos más radicales, y le metió un misil que voló en pedazos. Irán reaccionó a Estados Unidos y bombardeó una base militar norteamericana. Entonces yo digo, si con el bombardeo que hizo, con la muerte de un solo general, Irán
reacciona y ataca bases norteamericanas, ¿qué podría ocurrir si le matan 3 generales y lo hace Israel, que es un país vecino? Todo indica que ahí va a haber una confrontación, que hay una confrontación directa. Todo indica eso. Ahora, el problema ya no está si Israel ataca o no ataca. El problema está cómo podría escalar el conflicto en Medio Oriente y cuáles países podría arrastrar ese conflicto en Medio Oriente. Y hasta dónde se podría contener ese conflicto. Y hasta dónde podría llegar ese conflicto. Y una vez arrancado el conflicto, ¿cómo va a detenerse el conflicto? Y le pongo un ejemplo, Ucrania. Para los rusos, llegar a Ucrania, sacar del poder a Zelensky, a Volodymyr Zelensky, tomar el control político y militar de Ucrania, colocar a un presidente ahí prorruso, era un tema de días. Hicieron un cálculo de 72 horas. Incluso le pusieron un nombre, que fueron la misión especial. Pero no contaron con la resistencia del pueblo ucraniano y no contaron con la resistencia del ejército ucraniano. Y ese pueblo ucraniano resistió, volaron una presa, aislaron la entrada de la artillería rusa, movieron tanques. Desde los edificios de Kiev, la capital de Ucrania, se lanzaron bombas incendiarias que quemaron tanques de guerra. Y ese pueblo resistió. Y luego de reorganizar el ejército, lanzó una ofensiva que recuperó cerca del 60% de los territorios ocupados por Rusia. Rusia reagrupa su fuerza y vuelve y entra de nuevo. Y no ha podido avanzar, ha podido avanzar metro a metro, ha avanzado, ha diezmado el ejército ucraniano, pero no ha podido llevar la ofensiva al nivel que la llevó en sus inicios. Y tenemos 2 años de guerra con Rusia prácticamente, en Rusia y Ucrania, y no hay forma de cómo terminar, porque ahora cualquier acuerdo implica pérdida de territorio por parte de Ucrania o la retirada deshonrosa de Rusia. Y ni una cosa ni la otra va a ocurrir por lo menos en todo este tiempo. Lo que indica que eso va a ser una guerra prolongada. Una guerra prolongada. Y si nos vamos al tema de Irán, Israel, este conflicto va a ser un conflicto muy, pero muy prolongado. Porque usted tiene ahí a Siria, usted tiene que está Hezbollah ubicado en el sur del Líbano, tiene la milicia pro-chiít en Irak, tiene a los Houthi en Yemen y tiene a Hamas en Palestina. Y cuando usted analiza todo este contexto, entonces tiene que concluir que el desenlace o el desarrollo de ese conflicto va a ser un conflicto a gran escala y que ese conflicto puede tener un inicio, pero que difícilmente pueda tener un final a corto, mediano y hasta largo plazo. Concluimos esta entrega de su programa Acceso a la Información. Le invitamos a que el próximo domingo estén de vuelta con nosotros en su programa Acceso a la Información por BTV, Canal 32.